Jesucristo vino después de tantas profecías, los profetas mayores, los profetas menores. A los profetas mayores, hermanos, que son creo que 5 profetas mayores, Isaías, Jeremías y otros. Y los profetas menores que creo que son 13. Hermanos, los profetas mayores son los que escribieron más, los que sus libros son más grandes. Y los profetas menores pues son los que sus libros son más pequeños. Oseas, entre otros. Bueno, hermano, pues pasó todo aquello del Antiguo Testamento, las profecías por allá. Nos dice que el Antiguo es la promesa y el Nuevo es el cumplimiento. Tuvo que venir Jesucristo, hermanos, en persona, en físico. Tuvo que venir para experimentar y para que la gente presente, la pasada y la futura, que somos nosotros, la gente futura que no lo vimos, pero creemos en Él, para que nosotros pudiéramos también recibir esa salvación que nos trajo Jesucristo. Esa salvación, hermanos, que Jesucristo la vino a pagar con sangre. Todos sabemos, hermanos, o quizá muchos sabemos, que los ritos en el Antiguo Testamento era ofrecer sangre de becerros, sangre de toretes, en el altar, y eso era algo agradable a Dios en el Antiguo Testamento. Pues vino Jesucristo, hermanos, y Él se puso como el Cordero. Yo soy el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y viene, hermanos, poniéndonos todo en las manos para que nosotros podamos, el día que nos muramos, ir con Él de la manera más sencilla. Incluso, hermanos, en el Antiguo Testamento ya habían escrito, pero no había acceso. Solo la gente que tenía mayor facilidad económica podía tener acceso a las escrituras, incluso en los primeros tiempos. Ya hoy, hermanos, tenemos acceso, todos los hermanos. ¿Quién no puede comprar una Biblia 250 lempiras, 200 lempiras? ¿Quién no puede hoy tener la palabra de Dios? El acceso a la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues Jesucristo llegó allá por el año 1, llegó y anduvo 30 años, fue carpintero, ayudó a su padre, su madre y su padre le enseñaron, lo orientaron, lo educaron, le enseñaron a rezar a Dios, a Jesucristo, al Mesías. Pues bueno, hermano, una de las leyes judías era que nadie podía predicar en el templo, nadie podía predicar en el templo si no había cumplido 30 años. Sí podían predicar en las sinagogas, en los templos pequeños, las ermitas pequeñas, pero no en el templo de Jerusalén. Y por eso, hermanos, pues Jesucristo quiso también cumplir todo, incluso cumplió esa ley. Por eso Jesucristo comienza su evangelización a los 30 años. Y bueno, cuando comienza su evangelización, se fue a buscar a sus hombres, a esos hombres a los que Él iba a utilizar para la salvación del mundo. Él es el Salvador, pero Él vino por un corto tiempo. Murió, resucitó, lo vieron ir hacia el cielo y quedaron ellos. Bueno, Él les puso las bases y quedan esos hombres liderados por alguien, liderados por Pedro, para ellos pues echar a andar ese proyecto de Dios. Para ellos, hermanos, pues Cristo mismo se subió a la barca de Pedro y los dejó, luego los dejó solos, no los dejó solos, les mandó el Espíritu Santo, que es la manifestación de Dios Padre y Dios Hijo. Y bueno, hermanos, para comentarles, pues primero, llama a los primeros. Y allá en San Juan 1:42 dice lo siguiente: y se le presentó a Jesús, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Resulta, hermanos, que Jesucristo ya se había encontrado con Andrés, el hermano de Simón, que hasta ese momento tenía el nombre de Simón, era su nombre.
Pues aquí en este texto de Juan capítulo 1 versículo 42, Andrés le presenta, este es mi hermano, se lo presenta. Jesucristo lo vio fijamente y se lo presentó a Jesús. Andrés se lo presenta a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón, lo quedó viendo fijamente. Esto significa teológicamente, hermanos, que Jesucristo vio algo en él. Vio, él como quien dice, tengo un proyecto contigo, me pareces un buen prospecto, me parece una persona firme para que te hagas cargo de mi proyecto cuando yo me vaya. Y por eso le dijo, Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón. Simón, hermano, significa débil. Hijo de Juan, tú eres Simón, hijo de Juan, o Jonás, dependiendo de qué idioma. Pero te llamarás, desde ahora te llamarás Kefas. Kefas, que significa piedra, es decir, a ese hombre le cambió el nombre de Simón débil a piedra, fuerte. ¿Y por qué le cambió a piedra? Le está dando un nombre. Esa piedra, hermanos, nunca va a pasar de moda. Va a morir Pedro, la piedra, pero queda otro. Muere Pedro, queda Lino. Muere Lino, queda Clemente. Muere Clemente, queda Cleto. Y así, hermanos, hasta el día de hoy, esa piedra ha estado firme allí. ¿Y por qué esa piedra? Mateo 16, 18. Lo hemos repetido muchas veces, pero bueno, ¿qué dice Mateo 16, 18? A aquel que le cambió el nombre, desde el 15, y les preguntó, desde el 13, dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, les pregunta, está con sus discípulos, ya tiene los 12. Según el parecer de la gente, ¿quién es este? Vamos a ver, les pregunta a ellos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo del hombre? Respondieron ellos, que según la gente, unos decían que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Hermanos, según el parecer de la gente fuera de los 12 y de Cristo, ellos estaban confundidos, no sabían quién era Él, igual que hoy. Muchos hermanos no saben quién es Cristo, no saben que Él es Mesías. Y vamos a ver Pedro qué le dijo. Pues la gente decía, pues respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les lanza una pregunta a ellos. Jesús les preguntó a los 12, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya no pregunta para el pueblo, sino pregunta para los 12. Pedro ya no se llamaba Simón, ya se llamaba Kefas o Pedro. Pedro contestó, la piedra, por algo contestó la piedra. Tú eres el Mesías. Pedro sí sabía quién era él. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó. Miren lo que le dice Jesús. Feliz es sinónimo de santo y de bienaventurado. Cuando alguien le decía feliz, a alguien le decía bienaventurado, santa. Recuerdan allá María cuando dijo, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones me llamarán feliz, dije en otra traducción. Todas las generaciones me llamarán santa. Pues Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, hermanos, que la carne y la sangre nos puede revelar algo que no es cierto. Pero Jesucristo le aclara, esto no te lo reveló la carne ni la sangre. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos.
mi Padre que está en los cielos. Ahí tenemos Mateo desde el 16, Mateo 16 del 13 al 20. Y ahora, primero lo presentó Pedro, ¿qué les dijo Pedro? Pedro, tú eres el Mesías. Pedro lo presenta a los 12, a los 11, 12 con él. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y ahora el Mesías, Cristo lo presenta. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré, sobre esta piedra. ¿Cuál piedra? Todos somos piedra, nos dice Efesios. Piedritas, todos somos piedra, pues todos podemos ser firmes, todos podemos servir. Pero él personalmente de su boca le dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y para que no nos confundamos, tú eres Pedro, o sea, piedra, al que en Juan 1:42 le cambió el nombre. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular. Mi en singular significa mi iglesia, la mía, de yo, la única. Pedro, eres piedra y sobre esta piedra edificaré. Va edificando, comienza con esos 12 y esos 12 van edificando, van trayendo gente a la iglesia de quién. Por eso dice, eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la mía, de yo. Otros podrán edificar otras, pero esta es mi iglesia. Tuvo que venir Dios en persona, hermanos, a hacer esto, a edificar su iglesia, porque Él sabía que muchas personas iban a renegar de su iglesia, iban a edificar otras. Pero este poder, hermanos, de edificar, hermanos, esto vino Dios mismo. Es tan fuerte esa iglesia, es tan auténtica, tan única, que esa iglesia le costó sangre al Señor. Y me espera un momentito ahí, hermano Wilmer, ahí téngamelo. Los poderes, promesa, los poderes de la muerte, del infierno, jamás la podrán vencer, hermanos. Esta iglesia va a llegar hasta el día que todo sea destruido, porque es palabra salida de la boca del Señor, promesa, profecía. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, nunca. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le está dando un poder auténtico, único, especial a un hombre en el mundo. Murió Pedro y quedó el siguiente, y hoy tenemos al Papa Francisco. Y podemos ver, hermanos, esta profecía. Zacarías capítulo 6, versículos del 12 y 13, dice: Él edificará el templo de Yahvé Dios. Él edificará el templo de Yahvé Dios. Por eso Cristo dice, Pedro, eres piedra y sobre esta piedra edificaré. O sea, Pedro, hermanos, es esa piedra base de la construcción del templo de Jesucristo. Por eso dice Zacarías, Él edificará el templo de Yahvé. Él llevará las insignias reales. Se sentará y dominará en su trono. Ustedes han visto el trono, la silla de Pedro, la silla del Papa. Y Él, hermanos, es el que dirige al rebaño del Señor desde allí. Y tiene el poder de atar y desatar. Y Pedro, por eso le dijo Jesucristo, lo que ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Y lo que desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Por eso, Él se sentará y dominará en su trono. Habrá un sacerdote a su derecha. Y consejo de paz habrá entre ellos dos. Hermanos, esta profecía más clara no puede ser. Zacarías, uno de los profetas mayores, nos está diciendo todo esto. ¿Qué nos dice Pedro? ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Pedro, ¿me amas? San Juan 21, del 15 en adelante. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Primero le dijo, en la primera vez, apacienta a mis corderos, cuida, lleva buen pasto, apaciéntalos, dales
con buena comida espiritual y material a mis corderos, que son los apóstoles, los discípulos, los 12. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Las ovejas son mías, pero las ovejas que quieran ser obedientes se dejarán apacentar por Pedro. ¿Cuál Pedro, hermanos? El Papa, el jefe de la iglesia, el líder, o como usted lo quiera llamar. Por eso, hermano, ustedes han visto que cuando un presidente se sienta, toma posesión, déjemelo un poquito, hermano Wilmer, por favor, un ratito lo anterior. Han visto que cuando se sienta un presidente, llega a donde el Papa y le hace el saludo, le hace los honores. El profeta Juan 21:15, Cristo el ungido siempre estará allí para tenderle la mano. ¿A quién? A la piedra, a Pedro, al que él puso y al que le entregó sus ovejas. San Juan 21:15 en adelante. Cristo el ungido siempre estará ahí para tenderle la mano, para fortalecer su fe. Así se lo asegura el Señor cuando ora por Pedro y nada más que por Pedro. Lucas 22:31 al 32, ya lo veremos. Lucas 22, cuando le dijo, ¿recuerdan que le dijo? Lucas 22, del 31 en adelante, ya lo veremos, a ver qué le dijo. Pero yo he rogado por ti, le dijo, para que tu fe no se venga abajo, tu fe no desvanezca. Porque este es el hombre, hermanos, que Jesucristo puso al frente de su congregación, de su iglesia, de su única iglesia que él edificó en Pedro y que se va edificando cada día. Póngame lo siguiente, hermano Wilmer. El profeta Zacarías anuncia la llegada de Jesucristo. Zacarías. Vamos a ver qué nos dice Zacarías. El profeta Zacarías anuncia la llegada de Jesucristo, el Mesías. El germen, ¿saben cuál es el germen, hermanos? El corazón de un grano. El germen es de donde sale el alcohol, en un grano de maíz, por ejemplo. Zacarías le llama el germen. El germen es el corazón, de donde el germen es el que hace crecer una nueva planta, el que va edificando, el germen, el brote de Yesé. Yesé, hermanos, Yesé, el padre de David. Nuevamente se nos habla de que él edificará el templo de Dios, es decir, su iglesia es el templo de Dios, el templo antiguo de Jerusalén, que él vino a edificar, que Dios mandó a construir ese templo modelo. Bueno, pues el templo de Dios, es decir, su iglesia, el nuevo templo. Jesús es nuestro Rey, que llevará las insignias reales y después de su resurrección subirá al cielo a sentarse dominador en su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y un consejo de paz entre ellos dos. Hermanos, ¿por qué el sacerdote es la mano derecha del Señor? Porque el sacerdote, nos dice allá Levítico, que el sacerdote es el ungido y el consagrado de Dios. No puede haber iglesia, no puede haber congregación sin un sacerdote. Zacarías profetiza a ese sacerdote, que será la mano derecha de Cristo. Pedro, el sacerdote, el Papa, hermanos, antes de ser Papa fue sacerdote, después de sacerdote subió a obispo, y hoy es el obispo de Roma con el grado de Papa. ¿Qué Papa significa? Padre, nuestro Padre espiritual, nuestro Padre del mundo. Zacarías profetiza a ese sacerdote que será la mano derecha de Cristo. Pedro, el vicario, el representante, el significa el segundo,
Bi significa dos, significa segundo, significa que Pedro es el vicario, el representante de Cristo en la iglesia, en el mundo, en el Nuevo Testamento. Pedro el vicario, el representante visible de Cristo. Muchos dicen, es que el sacerdocio se terminó con la venida de Cristo. No, hermanos, el representante visible de Cristo en la tierra es el Papa. Y el Papa dejó a sus obispos, y eso lo dice, por ejemplo, Hechos 20:28. Pero si aún necesitas más pruebas, vamos a ver, si necesitamos más pruebas para saber cómo es la estructura que el Señor edificó en la tierra para ir edificando, para ir dando fe, ir poniendo santidad en su pueblo. Pongamos pues la joya de la corona, la profecía más clara, no solo sobre el primado de Pedro, sino también de sus sucesores, los papas. Hermanos, aquí vamos a ver la profecía del primado de Pedro y también de sus sucesores. Estamos metidos aquí, hermanos, en el tema de Pedro, y no puede haber papas sin iglesia, y no puede haber iglesia, congregación, sin un hombre visible a cargo de esa congregación. Vamos a ver qué nos dice Isaías de los profetas mayores, Isaías 22 del 20 al 24. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. Vean, hermano, pónganle ojo a esto. Profecía de lo que Jesús iba a hacer con Pedro. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica. ¿Qué significa túnica? Poder. Con tu fajín. ¿Qué significa el fajín? También poder, que es lo que le ponen a los gladiadores, a los peleadores, que es lo que le ponen cuando ganan. Le ponen un cinturón, un fajón, un fajín. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica. Le revestiré de tu túnica. No la túnica que la iglesia inventó. Le revestiré de tu túnica. ¿La túnica de quién? La túnica de Dios, de Cristo. Con tu fajín le sujetaré. Porque, hermanos, el Papa anda con esa túnica, con un fajín. Aquí está la profecía. Tu autoridad pondré en su mano. Tu autoridad pondré en su mano. Por eso le dijo, lo que tú ates en la tierra queda atado en el cielo. Yo lo ato en el cielo. Y lo que desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Tu autoridad pondré en tu mano. Y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Significa, ya no serás un padre solo para Jerusalén, sino para el mundo entero, los habitantes de Judá. ¿De dónde es descendiente Jesucristo, nuestro Padre Rey? De Judá, de la tribu de Judá. Por eso tu autoridad pondré en su mano y será el Padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia, para la casa de Judá. Significa, hermano, para todo aquel que se quiera someter verdaderamente a Dios, a Jesucristo, Padre, Rey. Hermanos, para todos ellos Él será un Padre. Para los que no quieran tener a Pedro, a la piedra, al Santo Papa, al Papa Francisco, para aquellos que no lo quieran tener por Padre, pues no será Padre. Pero la profecía está aquí y el cumplimiento que ya lo veremos. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Hermanos, ¿qué le dice en San Juan? Después lo vemos. ¿Qué le dijo? ¿Qué es Jesucristo? En San Juan 21, del 15 en adelante.
Pedro, te entrego las llaves del reino de los cielos. Por eso dice aquí, pondré la llave de la casa de David, la casa terrena. No, allá en la realidad Jesucristo le entrega la casa de la llave, le entrega la llave del reino de los cielos. Pondré, profecía, la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. ¿Qué dijo allá? Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Cerrará y nadie abrirá. Lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Hermanos, les pido que tomen este texto, Isaías 22, del 20 al 24. Deténganse un buen tiempo y al otro lado abran Juan 21:15 y empiecen a comparar y verán que es lo mismo. Esta profecía es la que Jesucristo cumple cuando le entrega su rebaño a Pedro. Deme un chancecito todavía. Bueno, aquí está, Mateo 16:18. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, le dé el poder. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, que le dijo allá en Isaías, en la profecía. ¿Qué le dijo? Le dijo, vamos a ver, le dice, a ti pondré las llaves de la casa de David. Aquí en el cumplimiento en el Nuevo Testamento Jesucristo le dice a Pedro, a la piedra, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Hermanos, más claro no puede ser Jesucristo. Toma de allá, Jesucristo no viene a inventar, toma de lo que escribieron los profetas mayores para venir a darle un cumplimiento, para venir a dejar a un hombre encargado de su iglesia, encargado de su congregación. Vamos a ver, hermanos Wilmer, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Jesucristo, hermanos, no nos quiso dejar huérfanos, como dicen algunos. Es que Jesucristo es el sumo sacerdote. Sí, y el sumo sacerdote es el que entraba al lugar santísimo. Jesucristo entró de una vez al lugar santísimo, al cielo. Pero los sacerdotes, hermanos, entran todos los días al lugar santo para celebrar, para ofrecer el pan y el vino. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo claramente, nos está exponiendo Jesucristo, está ofreciéndole a Pedro la profecía de Isaías. ¿Y quién viste de túnica? ¿Quién viste de túnica? Fajín y cayado del pastor. Hermanos, ¿y quién viste de túnica? Ya sabemos que la túnica, que es el fajín, y el cayado, la vara de pastor, como símbolo de autoridad, el Papa. Así viste el Papa, porque ya vimos que Jesucristo fue el que lo nombró. Y ya vimos que nos dijo Isaías, y será para ustedes un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá, para la familia de Jesucristo, para la familia de Jesucristo que era descendiente de Judá, para todo el que acepte a Jesucristo, pues tendrá al Pedro, al Papa Francisco como padre. La palabra Papa significa padre, así lo anuncia Isaías, será él un padre. Y como símbolo de sencillez, ni siquiera se hace llamar padre. Sí, padre, pero nosotros le llamamos el Santo Papa. Nosotros estamos diciendo que es nuestro Padre espiritual. Menciona el texto también las llaves de la casa de David, las llaves de la casa de David terrena, pero Jesucristo no le entrega las llaves de la casa de David terrena a ese hombre. Jesucristo le entrega a Pedro llaves que Cristo entregará a Pedro. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Clara referencia a las palabras de Cristo. Dirá también a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos,
y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Hermanos, en castellano significa, cuando Cristo le entrega las llaves en Mateo 16, 17, Mateo 16, 18, 19, Pedro, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Hermanos, perdonen los que no creen esto. Está escrito en Mateo 16, 18, 19. Significa, hermanos, que Pedro, la piedra, tiene las llaves para entrar al cielo. Hermanos, si Cristo hubiese querido llevarse las llaves, Él se las lleva, las llaves las tuviera Cristo en el cielo. Si Cristo hubiese querido que el primer jefe que Él puso, Pedro, se llevara las llaves, Pedro también se las hubiese llevado. Pero esas llaves, hermanos, están en la tierra. Claramente Cristo las deja en la tierra. Y para que estos hombres, por medio de sucesión apostólica, se vayan traspasando hasta el día que venga Jesucristo. Hasta el día de hoy, 366 papas, desde Pedro al Papa Francisco, y ustedes lo pueden buscar en historia, en tradición, pueden buscar quién era el Papa en el año 30, en el año 50, 100, 200, 500, 1000, y van a ver, hermanos, que se encuentran que había siempre un líder, un jefe de la iglesia. Pues ese líder que hoy es el Papa Francisco, ese Papa es el que tiene las llaves del reino de los cielos, hermanos. Por eso Cristo le dijo, a ti te entrego las llaves de la tierra. No, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Hermanos, con el corazón en la mano. Y el que le dé paso a la fe para creer lo que maravilla, y el que no, pues se respeta y no hay problema, seguimos siendo amigos. Pero el Papa actual es el que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa esas llaves? Significa, hermanos, que para yo poder entrar al reino de los cielos, debo de ser oveja de la congregación del que tiene las llaves del reino de los cielos, el poder para llevarnos al cielo. Hermanos, y si yo estoy en otra congregación en la que Jesucristo no dio las llaves, en la que claramente Jesucristo le entrega las llaves a un hombre, a la piedra, hermanos, ¿y cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? Y cuando Pedro nos diga ya, la piedra, que Él nos reciba, hermanos, y si no nos conocen, si no somos oveja de esta congregación, ¿y cómo podremos entrar al reino de los cielos? Hermanos, esto es muy duro. Atrevidos somos nosotros los que nos atrevemos a exponer esta palabra del Señor, pero tenemos que exponerla. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y por eso, hermanos, el Papa tuvo el poder de hacer la Biblia. San Dámaso I, hermano, fue que mandó a recoger todos los escritos y seleccionó los libros inspirados por Dios. Le puso 27 libros a los 46 del Antiguo Testamento y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Y el mundo lo creyó, y hasta el día de hoy predicamos que la Biblia es palabra de Dios. Y no dice la Biblia que la Biblia es palabra de Dios. No, no lo dice. Eso lo dijo un papa y todos lo creemos. ¿Por qué? Porque tiene el poder, porque tiene las llaves del cielo. Y porque lo que ata en la tierra, Cristo lo ata en el cielo. Y lo que desata en la tierra, Cristo lo desata en el cielo. Es decir, lo que el Papa hace en la tierra, o lo que el Papa autoriza en la tierra, Jesucristo lo firma y lo sella en el cielo, hermanos. Así de sencillo. En Mateo 16, 18, 19, ante el fracaso del sacerdocio levítico, recuerdan que los judíos practican el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Aarón. Pero estos sacerdocios no llevaron a la religión perfecta, y eso lo dice Hebreos 7, del 10 en adelante. Pero aquí Mateo 16, 18, 19, ante el fracaso del sacerdocio levítico, Dios se suscita un nuevo sacerdocio, al que Él le edificará una casa permanente, es decir, una casa que durará para siempre. Tú eres sacerdote para siempre.
a semejanza de Melquisedec. Eso lo dice Hebreos capítulo 7, versículo del 10 en adelante. Y también lo dice Génesis capítulo 14, versículo 18. No puede referirse a la casa del profeta Samuel, la cual ya no existe, ni tampoco el templo judío de Jerusalén, pues fue destruido. 2 veces fue destruido el templo de Jerusalén, y fue destruido también Jerusalén. Por eso la iglesia se tomó la atribución con lo que Cristo le dijo al Papa: lo que ates queda atado y lo que desates queda desatado. El Papa levanta la sede de la iglesia de Jerusalén y la traslada a Roma, que Roma era en ese tiempo el imperio, y va a atacar al imperio romano de raíz y a convertir ese imperio allá con aquel emperador, el emperador romano, ya se me voy a acordar, y ese emperador y la mamá Santa Elena se convierten a la iglesia de Cristo y echan a andar el imperio a convertirse. Pues no puede referirse a la casa del profeta Samuel, la cual ya no existe, ni tampoco el templo judío de Jerusalén, pues fue destruido en el año 586 antes de Cristo. Y el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Lo destruyeron, hermanos, lo deshicieron. Hoy lo que queda son el muro de los lamentos. Lo que de inmediato nos recuerda las palabras de Cristo a Pedro: edificaré mi iglesia, porque aquello fue destruido. Comienza a edificar su iglesia y ustedes verán la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Sobre quién edificará su iglesia? Pedro es piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está enterrado Pedro, hermanos, exactamente bajo el altar, bajo la silla del Papa. Allí está el templo de Pedro. Lo que de inmediato nos recuerda las palabras de Cristo a Pedro: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia católica, hermanos, por si había alguna duda, que católico significa universal. Cristo universalizó su iglesia. La iglesia católica es la casa permanente que Cristo edifica. Hermanos, esa iglesia que Cristo edificó es universal y es para todos. Esa iglesia que está con las manos abiertas para recibir a todo el que quiera llegar, regresar a esa iglesia. La iglesia está con las manos abiertas. Hermanos, vean estadísticas. Vean estadísticas. En los últimos 5 años han regresado más de 150,000 pastores que se habían hecho pastores fuera de la iglesia, pastores no católicos. Y estudiando, ellos han llegado a la conclusión que hay una iglesia, que hay una edificación, que Cristo es el dueño de esa iglesia. Y han regresado más de 150,000, no 150 ni 1,500, más de 150,000 hermanos que se habían extraviado con otras doctrinas y predicaban otra doctrina, que se hacían llamar pastores, han regresado. Entre ellos, hermanos, por darles un ejemplo, aquel Alarcón, el argentino, Fernando Casanova, Scott Hahn, predicador evangélico, hermanos. De Scott Hahn, de tanto estudiar, llegó a la conclusión que la iglesia católica es la iglesia del Señor, con su doctrina perfecta. Regresó, y hace poco se ordenaron 2 hijos de Scott Hahn, los ordenaron sacerdotes. Qué maravilla, hermano, qué maravilla. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos temor en predicarles a ustedes, sabiendo, hermanos,
sabiendo que nosotros estamos exponiendo una palabra de Dios y que si la exponemos mal y que si le predicamos mal, hermanos, yo llevo un pecado grandísimo sobre mis espaldas y que voy a dar cuenta por todos a esas personas a las que yo les he predicado algo que no es cierto. Pero nosotros, hermanos, sabemos que estamos en la verdad, en la iglesia, la única iglesia que tiene historia desde Cristo, tradición, los primeros cristianos, y que llega hasta el día de hoy y llegará hasta el fin, hasta el fin. Hermanos, ¿qué nos dice? Creo que Lucas 22:31, vamos a ver qué nos dice Lucas 22:31, lo que hablábamos hace un rato. Simón, Simón, le dijo Jesucristo a Simón Pedro, Simón, Simón, al Papa. Y eso se lo dice todos los días a la cabeza, al líder de la iglesia. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. ¿Cómo se triga el trigo, hermanos? En una zaranda para que caiga las impurezas. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que la iglesia católica es la atacada? Hermanos, que las iglesias no católicas tienen doctrinas diferentes, pero en lo único que se unen es para atacar a la iglesia del Señor de corazón. Porque ya estaba escrito, Simón, Simón, le dijo Cristo, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia, para sacudir a la iglesia. Satanás tiene permiso, se lo dio Cristo. Y allí veremos quién verdaderamente firme, quién verdaderamente guarda la doctrina de Cristo, que viene de Cristo, sin interrupción. Y que si el Papa va echando a andar dogmas, doctrinas, están en la Biblia también y los podemos explicar. ¿Y por qué? También porque el Papa tiene el poder de atar y desatar. Cristo se lo dio. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirnos como al trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti. Pero Cristo ruega por el Papa. ¿Para qué? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo, para que tu fe no sucumba, para que la fe no se vaya al suelo. Cristo ruega al Papa. Aquí, hermanos, es donde la iglesia nos dice que el Papa es infalible. Infalible. La infalibilidad del Papa no significa impecable, no. Que el Papa es infalible significa que la fe del Papa no puede fallar. Que todo el mundo puede cambiar su fe, que todo el mundo puede traicionar a Jesucristo como lo traicionó Judas, pero el Papa no, porque Cristo le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, Pedro, el primer Papa, lo iba a negar. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Tendrás que fortalecer a tus hermanos. Y hoy, hermanos, estamos nosotros relacionando al Papa con la iglesia. Si tuviéramos tiempo, lo relacionaríamos, hermanos, con la Eucaristía, que es una maravilla, con el sacerdocio, que ya lo hemos hablado. Hermanos, pero ¿qué nos dice Hechos 20:28? Veamos, hermanos, y lo hemos dicho hasta el cansancio, pero lo vamos a repetir hoy. ¿Qué le cuesta a Jesucristo? ¿Cómo compró Jesucristo esa iglesia? ¿Cómo edificó esa iglesia? Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante dice. Vamos a ver qué dice. Cuiden de sí mismos, cuídense ustedes mismos, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño. Vamos a ver a quiénes les está diciendo esto. Vamos a ver si es a cualquier persona. Hechos 20:28. Cuiden de sí mismos
y de todo el rebaño. ¿Cuál rebaño? Aquel en el que en Juan 21:15 le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Cuida mis ovejas, mi rebaño. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis corderos, el mundo entero. Por eso el Papa apacienta y cuida el rebaño de Dios. Cuida mis. Ustedes ven que en las tres frases, la palabra que nos falta es mis. Cristo dice, son mis ovejas, pero las apacienta Pedro. Y el que quiera ser mis ovejas, se dejará apacentar por la piedra, Pedro, el Papa. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo, es la manifestación de Dios Padre y Dios Hijo, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Revisen, hermanos, en historia, desde cuándo la iglesia tiene obispos. Saben que aquel obispo que en el año 107 dijo, la iglesia del Señor es católica. Busquen la carta de San Ignacio de Antioquía, que San Ignacio de Antioquía escribió en el año 107. La iglesia es católica, y católica que significa universal. Cuiden de sí mismos. Porque también se han dado vuelta obispos. Cuiden de sí mismos, porque también el diablo los puede engañar. Se han dado vuelta sacerdotes, incluso han fallado papas. Pero la iglesia, hermanos, es santa y la iglesia va. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Y que son obispos? O sea, supervisores. Un obispo no es cualquiera, hermano. Los obispos son los legítimos sucesores de los 11 apóstoles. Y el Papa es el legítimo sucesor de Pedro. O sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. Sí tiene una iglesia. Pastoreen la iglesia del Señor. Hermanos, y la palabra clave, ¿qué le costó esa iglesia al Señor en la que tiene obispos o supervisores pastoreando? Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Esa iglesia, hermanos, a Jesucristo le cuesta sangre. Sangre. Por eso Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. El principal proyecto de Jesús fue venir a edificar una iglesia para que nosotros nos salvemos, porque había demasiada confusión. Efesios 5:32. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Vean qué misterio. Efesios 4:5. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Hermanos, esto es el propósito de Dios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Cómo es posible, hermanos, que hay más de 90,000 sectas fuera de la iglesia del Señor y muchas congregaciones que no creen en esto, que debe ser un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo? Pablo, hermanos, él siempre incentivó la unidad, y la iglesia católica es unidad. Efesios 1:24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Las completo en mi carne, dice Pablo, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Lo que no lograron entender con Cristo, pues quizá muchos lo entenderán con Pablo. En favor de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál iglesia? Cualquiera. No, la iglesia que Él edificó, que Él fundó. La iglesia por la que Él dio su sangre, lo que lo dice Hechos 20:28, que esa iglesia a Él le costó sangre. Vamos a ver, Efesios 3:21.
A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén, significa así sea. A Él la gloria en la iglesia. Hermanos, no le podemos dar la gloria a Cristo en la iglesia que nosotros fundemos, en la que cualquiera fundó. La gloria se le da a Cristo en la iglesia que Él fundó, hermanos. Se nos está terminando el tiempo, rápido. Creo en esta iglesia porque sé por las Escrituras que la primera Jerusalén era un intento humano del rey David y por eso fracasó. Pero la segunda Jerusalén, dice Apocalipsis 21, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo, que nos decía Efesios que es la iglesia, la esposa de Cristo, la novia de Cristo, y que cuando Él venga se va a casar con su novia, que es la iglesia católica, en las bodas del Cordero. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Jesucristo, hermanos, es el novio de la iglesia que se engalana, que llegará a su matrimonio el día que Él venga, se casará con su iglesia. Invitados, hermanos, con las puertas y las manos abiertas para que ustedes puedan, cuando gusten, regresar a la iglesia única del Señor Jesucristo, la iglesia que Él compró con su sangre. Hermanos, que el Señor y Madre María le guarde todos los días. Hoy nos vemos con la gente de los Cascabeles en la casa de nuestra hermano Moncho Ramón Bonilla y hermana Gloria Corea y todas sus hijas. Saludos a Teresita, a Gris, a Mirna, a Xiomara, a los muchachos que están en Estados Unidos. Saludos a todos y a toda la gente que nos ve. Un abrazo y hasta el próximo viernes.